Eiza González estaba en la cima de su carrera, pero por dentro se sentía completamente vacía. La fama, los premios y los reflectores no fueron suficientes para llenar el vacío de su corazón. Se despertaba cada día con una sensación extraña, una mezcla de agradecimiento por todo lo que había logrado y, al mismo tiempo, una tristeza que parecía no tener explicación. Por mucho que las personas que la rodeaban celebraban su éxito, ella no podía entender por qué. Cuando se miraba al espejo, no se veía feliz. El vacío parecía crecer cada día y las preguntas sobre el sentido de su vida se intensificaban. Un día, después de un evento benéfico, Eiza salía apresuradamente del lugar, cuando una pequeña figura apareció frente a ella. Una niña de pelo rizado y sonrisa tímida. Miró a Eiza con pura curiosidad y sin miedo dijo: «Eiza, ¿sabes qué es Dios?». La pregunta, sencilla y sin pretensiones, conmovió a Eiza de una manera que nunca imaginó. La actriz se agachó frente a la niña, sorprendida por la profundidad de su duda y la intensidad de la pregunta. Eiza permaneció en silencio, tratando de entender a qué se refería la niña, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba en juego allí. Algo en sus ojos pedía una respuesta que, hasta ese momento, no sabía cómo dar. Ese simple encuentro con la chica nunca abandonó la mente de Eiza. Durante las siguientes semanas pensó constantemente en la pregunta que la había desarmado: ¿sabes qué es Dios? Era una pregunta que no tenía una respuesta sencilla, pero que la hizo reflexionar sobre todo lo que estaba pasando. Comenzó a darse cuenta de que por mucho que buscara fuera de sí misma, la verdadera respuesta no vendría de las luces de la fama ni del aplauso del público. Algo faltaba en su vida y necesitaba entender qué era. Una noche, Eiza se sentó sola en su departamento, rodeada de soledad, y se dio cuenta de que había vivido toda su vida buscando satisfacción externa, sin detenerse jamás a mirar hacia adentro. Sintió una sensación de inquietud, como si una puerta estuviera a punto de abrirse pero no supiera cómo atravesarla. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca había imaginado hacer: buscar la espiritualidad. Se apuntó a un retiro espiritual en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, lejos del caos de la vida pública. Aquella mañana fría y silenciosa, cuando llegó al retiro, algo dentro de ella se rompió. El olor de la naturaleza, el silencio a su alrededor y la paz de ese lugar le trajeron un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. Allí algo profundo empezó a cambiar. En los primeros días del retiro, Eiza se encontró completamente fuera de su zona de confort. Las largas meditaciones, el silencio absoluto y la rutina pausada contrastaban marcadamente con la vida frenética que conocía. Se sentía desconectada, como si fuera imposible encontrar la paz interior. En los primeros momentos estuvo a punto de darse por vencida. La mente de Eiza estaba acostumbrada a estar siempre ocupada: reuniones, entrevistas, redes sociales, citas. Estar a solas con tus propios pensamientos era una batalla constante. Tuvo dificultades para conectarse con otras personas en el retiro, sintiéndose distante de aquellos que parecían haber encontrado ya algo que ella buscaba desesperadamente. Una tarde, mientras caminaba sola por el bosque, Eiza tuvo un momento de epifanía. Se sentó en una roca, con el corazón acelerado, y cerró los ojos. Una pregunta surgió en su mente: ¿qué estás buscando realmente, Eiza? En ese momento, entendió que su viaje no se trataría de encontrar respuestas rápidas, sino de permitirse experimentar las preguntas. El verdadero desafío sería enfrentar el miedo a abrirse, a dejar atrás las máscaras que llevaba ante el mundo y permitirse ser vulnerable. Comenzó a dedicarse cada vez más a las prácticas de retiro, incluso cuando sentía que no estaba preparada. Cada día los pasos eran más firmes, pero la sensación de que estaba en el camino correcto, aunque difícil, se hacía más clara. Fue durante una mañana lluviosa, mientras todos estaban reunidos para una meditación al aire libre, que Eiza experimentó una sensación que nunca había imaginado sentir. Estaba completamente inmersa en el momento, escuchando la naturaleza que la rodeaba, cuando de repente una imagen se formó en su mente. Se vio a sí misma, una versión más joven, llena de esperanzas y sueños, pero también llena de inseguridades y preguntas.
La imagen de su infancia estuvo acompañada de un sentimiento de acogida y amor que la envolvió por completo. Era como si una suave luz hubiera iluminado la oscuridad que llevaba dentro, revelando una verdad que nunca antes había conocido. El vacío que sentía no era un signo de debilidad, sino una oportunidad de conectarse con algo más grande que ella misma. En ese momento, Asa comprendió que Dios no era algo lejano o inalcanzable, sino una fuerza presente en cada rincón de su vida, esperando ser reconocida. Se dio cuenta de que, durante años, había estado buscando esa conexión en las personas, en los logros e incluso en la fama, cuando, en realidad, debía mirar dentro de sí misma y permitirse sentir la presencia de lo divino que siempre estuvo ahí. La paz que sintió en ese momento fue tan profunda que las palabras apenas podían captar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Asa supo, en ese momento, que la respuesta a la pregunta de la niña no estaba en un simple concepto o explicación, sino en lo que acababa de experimentar. Dios estaba en cada uno de nosotros, en la esencia del ser humano, en los momentos de silencio y reflexión. El viaje de Asa estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que ella no esperaba. Durante el último día del retiro, se invitó a los participantes a compartir sus experiencias con el grupo. Cuando fue el turno de Asa, se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Por un momento, todo pareció desintegrarse a su alrededor. Sentía un miedo profundo a exponer sus sentimientos, a revelar su vulnerabilidad a todos. Toda su vida, Asa había sido la imagen de la confianza, de la estrella brillante, pero aquí, en ese círculo de gente sencilla y sincera, no sabía ser otra cosa que ella misma. El miedo a ser juzgada, a ser vista como débil, casi le impidió hablar. Pero al mirar los rostros de los demás participantes, notó algo que lo cambió todo. Esos rostros, cada uno con su propia historia, estaban ahí no para juzgar, sino para apoyar. El dolor y la incertidumbre que sentía no eran únicos. Todos tenían sus luchas y, en ese espacio, estaban todos juntos. Asa cerró los ojos por un momento y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Siempre busqué en otra parte lo que debería haber buscado dentro de mí», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «La respuesta que busqué durante tanto tiempo no fue el aplauso ni el logro, sino simplemente estar». Y ahí, en ese momento de pura rendición, Asa se sintió más fuerte que nunca. Finalmente se había enfrentado a su mayor miedo, el de ser vulnerable, y al hacerlo, encontró su verdadera fuerza. Después de ese día, Asa sintió una profunda transformación en su interior. Cuando volvió a su rutina, las cosas ya no eran iguales. Ya no buscaba la aprobación de los demás ni se sentía vacía, incluso cuando los aplausos y los reflectores se desvanecían. El retiro le enseñó a ver el mundo con otros ojos. Se dio cuenta de que al abrirse a su vulnerabilidad y conectarse con su esencia, había encontrado una paz que ningún éxito podía ofrecer. Asa comenzó a practicar la gratitud diaria, reflexionando sobre todo lo que tenía y lo que realmente importaba. Comenzó a tomar decisiones más alineadas con su propósito, y no con las expectativas de los demás. Con cada paso, sentía que estaba más cerca de su verdadero yo, más en paz consigo misma. Lo más importante de todo fue la lección que Asa aprendió acerca de Dios. Ella entendió que Dios no necesitaba ser definido de una sola manera. Era amor en forma pura, presente en cada uno de nosotros, en cada gesto de bondad, en cada acto de compasión. La respuesta a la pregunta de la niña, que la había marcado tan profundamente, era simple. Dios es lo más puro y verdadero dentro de cada ser humano. Asa sabía que nunca volvería a ser la misma. Había encontrado el propósito que estaba buscando y no estaba en el escenario ni en las redes sociales, sino en la forma en que veía la vida ahora. Asa, ahora más consciente y en paz con su viaje, miró hacia atrás y vio a la chica que con su simple pregunta había iniciado todo. Ella sonrió, sabiendo que esta historia no era solo suya, sino de todos nosotros. Todos nosotros, en algún momento, nos sentimos perdidos, desconectados, como si buscáramos algo fuera de nosotros para llenar el vacío.
Pero la verdad que descubrió Asa y que quiso compartir con todos es que lo que buscamos muchas veces está dentro de nosotros. La respuesta está en la vulnerabilidad, en la valentía de permitirnos ser quienes realmente somos, sin miedo a lo que piensen los demás. Al igual que Asa, muchos de nosotros buscamos un propósito, una razón para existir, pero quizás la clave sea simplemente permitirnos sentir y escuchar. Escuchar nuestra propia alma, escuchar el silencio que nos rodea y reconectarnos con lo verdaderamente importante. Dios, o la fuerza mayor que guiamos, no necesita ser algo distante. Está en nosotros, en los momentos de bondad, en la reflexión y en la búsqueda de comprensión. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres ahora, lo importante es recordar que nunca es demasiado tarde para encontrar aquello que te hace completo. El poder de la transformación comienza cuando decidimos mirar hacia adentro, y ahí es donde se encuentra la verdadera paz. Este es el mensaje de Asa. Si estás perdido, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de buscar dentro de ti. La respuesta puede ser sencilla, pero tiene el poder de transformarlo todo.